Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de algo que muchos consideran rutinario, casi mecánico, pero que en realidad es un billete secreto hacia la salud o la enfermedad: el sueño. Imagina que cada vez que decides encender la televisión, bien pasada la medianoche, en lugar de descansar, es como si estuvieras firmando un contrato invisible que reduce tu tiempo en la tierra. Suena aterrador, ¿verdad? Pues las cifras lo respaldan. Según décadas de investigación, dormir mal durante años puede restar hasta 7 o 10 años de vida en la edad avanzada. Puede que no sobrevivas a ver a tus nietos graduarse si insistes en seguir ignorando el reloj biológico. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Me encantaría también que me dijeras en los comentarios en qué ciudad estás ahora mismo y qué hora marca tu reloj interno. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Empiezo confesando lo mucho que me fascina observar cómo la gente resta importancia al sueño. Todos sabemos que necesitamos comer, beber agua o mantener la higiene. Pero cuando llega la noche, nos creemos capaces de engañar a nuestro cuerpo. El problema es que el cuerpo es bastante rencoroso. Puede que hoy te dé tregua, pero dentro de 20 años, cuando tu memoria tambalee o tu presión arterial se dispare sin aviso, se cobrará la deuda. Recuerdo a un paciente que me decía: doctor, si duermo solo 4 horas, gano más tiempo para trabajar. Su lógica me parecía curiosa y cruel. En realidad, ganaba horas muertas dentro de consultas médicas y tratamientos. El tiempo extra que creía robarle a la noche, lo acababa gastando, pagando facturas de su propio organismo. La sabiduría de los mayores alude siempre al descanso. Dormir es más barato que las medicinas. Lo escuché de mi abuela, que nunca pisó una facultad, pero entendía instintivamente lo que la ciencia tardó décadas en cuantificar. Sin embargo, en nuestra cultura actual, se glorifica al insomne productivo, al empresario que presume de sobrevivir con 3 cafés y apenas unas cabezadas. Yo suelo responder con una sonrisa irónica: magnífico, quizá hoy ganes 1000 euros más, pero a ver si recuerdas el nombre de tu bisnieta dentro de 30 años. Añadiré un dato extraño que descubrí al leer informes médicos antiguos. En la Edad Media, muchas personas practicaban lo que se llama sueño segmentado. Dormían unas 4 horas, despertaban 1 o 2 horas para conversar, rezar o incluso hacer pequeñas tareas, y luego volvían a dormir otras 3 o 4 horas. Era algo normal en tiempos sin luz eléctrica. Hoy nos parecería insólito levantarse a las 2 de la madrugada para charlar, pero reflejaba una adaptación cultural a la biología y a la oscuridad. Este ejemplo me hace pensar: tal vez no exista un único modo correcto de dormir, pero sí existen modos profundamente dañinos cuando se ignoran las señales del cuerpo. Un debate aún abierto en la comunidad científica es hasta qué punto la falta de sueño acelera las enfermedades neurodegenerativas. Hay evidencias de que durante el descanso profundo,
El cerebro elimina toxinas asociadas al Alzheimer, pero la pregunta sigue flotando. ¿Provoca directamente el insomnio la demencia? ¿O simplemente ambas cosas avanzan de la mano de la edad? Yo, desde mi experiencia clínica, inclino la balanza hacia lo primero. He visto demasiados pacientes mejorar su memoria solo con normalizar sus horas de sueño para pensar que sea simple coincidencia. Dejemos que os pinte una escena común. Un hombre de 75 años, jubilado, que mantiene la costumbre de acostarse a medianoche porque durante su juventud así disfrutaba del poco tiempo libre tras largas jornadas de trabajo. Ahora, aunque su cuerpo le suplica a las 9:30 que cierre los ojos, él se aferra a su costumbre de juventud. Resultado: da vueltas en la cama, se despierta 5 veces y al amanecer siente que ha corrido una maratón. En esos casos, mi primera tarea como médico no es recetar nada, sino convencerle de que el sueño tiene su propia geografía y que mudarse de horario es como mudarse de casa. Incómodo al principio, liberador después. Sé que lo anterior tiene un sonido paternalista, casi sermoneador, pero creedme, los años me han enseñado que lo más difícil no es que un paciente olvide un medicamento, sino que abandone un hábito arraigado. Es duro decirle, los mejores años de tu vida social fueron de 10 a 12 de la noche, pero ahora tu cuerpo ya no coopera. Sin embargo, cuando lo prueban, después me miran con cierta gratitud y me confiesan: doctor, usted tenía razón. Me estaba peleando contra mi propio reloj. Permitidme un pequeño guiño de humor. Más de una vez les digo que, si quieren acostarse a medianoche, me lo hagan saber para enviar también a su hígado y a su cerebro un café doble, ya que ellos, pobres, no estaban invitados a aquella fiesta. Se ríen, pero entienden que el cuerpo no negocia con carisma ni con nostalgia. Aquí quiero daros un consejo práctico que funciona casi como un talismán. Nunca luchéis contra la primera ola de sueño. Esa somnolencia que entra sigilosa sobre las 9 y que muchos ignoran con la excusa de terminar un capítulo más o responder un mensaje, se parece a un tren que llega puntual. Si no te subes, el siguiente no pasa hasta dentro de 1 hora. Y para entonces estarás más cansado, más frustrado y menos capaz de relajarte. Un ejemplo curioso viene de los estudios sobre animales. Ratones de laboratorio privados del sueño, por periodos largos, acaban desarrollando lesiones en el sistema inmunológico y mueren más rápido. El debate abierto es si esos resultados pueden trasladarse directamente al ser humano. Algunos investigadores sostienen que nuestro sistema es más flexible. Otros insisten en que las consecuencias son tan graves como para que la analogía sea válida. Mi postura: prefiero no correr el riesgo de demostrarlo en mi propio cuerpo. Por eso, insisto tanto. El descanso nocturno es un recurso regenerador que no se puede sustituir, ni siquiera con la siesta más perfecta. Al dormir, las células reparan pequeños desastres invisibles, como grietas microscópicas en nuestras arterias o conexiones nerviosas desgastadas por el estrés. Quien lo ignora acelera el tren hacia la fragilidad. Mientras avanzamos en este relato, quiero que escuches tu propia respiración. Piensa en si suena agitada como motor viejo o tranquila como oleaje. Si es lo primero, ya tienes tu respuesta. Tu cuerpo suplica una tregua
que solo la cama puede darte. Y no me refiero a esa cama llena de luces, cables y notificaciones. Hablo de un espacio sereno, oscuro, donde tu única obligación es rendirte. Y si todavía no te he convencido, déjame cerrar esta primera parte con la frase que suelo repetir en mis charlas. Puedes elegir cuándo acostarte, pero no puedes elegir cuánto tardará tu organismo en cobrarse el sueño que le debes. Algunos lo llaman destino. Yo lo llamo la factura más implacable de la biología. Cuando pienso en cómo empecé a tomar en serio el tema del sueño, la memoria se me va inevitablemente a mi madre. Ella sufrió una de las formas más crueles de insomnio, esa incapacidad de mantener los ojos cerrados más de un par de horas seguidas, noche tras noche, hasta que el día entero parecía un castigo sin pausa. Tenía 75 años cuando cayó en esa espiral. Lo que más me dolía no era verla cansada físicamente, sino la desesperanza que empezaba a teñir su carácter. Una mujer que siempre había sonreído, incluso fregando platos, a las 6 de la mañana. De pronto se pasaba el día en silencio, con una taza de café frío en las manos, diciendo apenas un par de palabras. Los médicos que la atendieron al principio se limitaron a recetar pastillas. Alguna funcionaba las primeras noches, pero poco después se convertían en un yugo. Necesitaba la píldora, y aún así dormía mal. Yo me rebelé contra esa solución perezosa. Con el tiempo, confirmé lo que intuía. Los fármacos solo maquillan el problema, sin restaurar la armonía del ciclo natural. Fue entonces cuando, entre investigaciones, congresos y mis propias horas de observación, entendí el valor de cambiar los horarios y los rituales. Recuerdo la primera vez que convencí a mi madre de acostarse antes de las 10 de la noche. Protestó. Claro, como si estuviera resignando su derecho a ver la novela de siempre. Al principio le sonaba a condena. Me voy a sentir como una gallina. Ellas se meten al gallinero cuando anochece. Se burlaba. Y yo le respondía, con mi peculiar sentido del humor. Sí, madre, pero las gallinas viven tranquilas, no como búhos desvelados que terminan golpeando la ventana sin saber por qué. Aquella prueba de apenas una semana fue reveladora. Pasó de dormir menos de 3 horas seguidas a descansar 6. Y, lo más sorprendente, despertaba antes que yo, con energía suficiente para preparar su propio desayuno. Fue la primera vez que vi con mis propios ojos lo que hoy repito como un axioma. Ajustar la hora de dormir a la biología envejecida es como devolverle a la vida un huracán de vitalidad. En mi propio caso, la lección de mi madre se convirtió en hábito. Decidí enseñarle con el ejemplo y adopté la tradición de acostarme antes de las 10, sin excepción. Con el tiempo, me encontré con un fenómeno casi gracioso. A los 90 años, la gente me pregunta, ¿cuál es mi secreto? Esperando que nombre alguna rareza, carísima traída de Japón, o un suplemento del que aún no se habla. Les digo que no, que es mucho más barato. Apago la luz cuando toca y dejo que el sueño haga su magia. Alguno responde con incredulidad. ¿Solo eso? Y no falta el que bromea. Doctor, dígame la verdad. Seguro que lo que toma es vino de dragón embotellado. Un hecho de sabiduría que he comprobado es la íntima relación entre sueño
y presión arterial. Hay pacientes que tras 20 años de medicarse logran reducir dosis únicamente corrigiendo sus hábitos de descanso. El sueño regula los niveles de cortisol, esa hormona que nos mantiene en tensión. Con menos cortisol, el corazón late más relajado y la circulación fluye sana. Este principio lo he repetido en charlas para ancianos, porque nada les motiva más que escuchar que pueden guardar la cartera y consumir menos medicamentos. Aquí introduzco una rareza que aprendí leyendo estudios veterinarios. Las jirafas. Esos animales altísimos que parecen eternos pensadores en miniatura. Apenas duermen unas 2 horas diarias. Lo sorprendente es que su descanso se realiza en episodios brevísimos, a veces de apenas 10 minutos. Algunos científicos se preguntan cómo un animal tan complejo logra mantener la vitalidad con tan poca recuperación. La paradoja es que, en seres humanos, la escasez de sueño provoca lo contrario, deterioro acelerado. Cuando cuento este dato en conferencias, siempre alguien dice, entonces yo soy una jirafa. Y yo respondo, lo siento, querido, mides 1,70 m y necesitas cama como cualquiera. El debate académico más potente relacionado con estas vivencias gira en torno a la seguridad de los hipnóticos a largo plazo, mientras algunos estudios muestran riesgos serios. Otros argumentan que, en situaciones extremas, proporcionar un respiro a través de la química es mejor que arrastrar a años de insomnio. Mi propia experiencia clínica me inclina a favorecer lo natural. Si un paciente aprende a confiar en sus ritmos, siempre reducirá las píldoras con menos trauma que si espera un milagro del frasco. Quizás falten ensayos gigantescos para convencer a todos, pero yo he visto la película demasiadas veces como para dudar. Una de mis anécdotas favoritas proviene de una señora que llegó a consulta arruinada por noches interminables. Le propuse cambios en su rutina: menos café, menos noticiero nocturno, más caminatas matutinas. Desconfiaba, pero aceptó. Meses después, regresó con una sonrisa, diciendo, «Doctor, ahora hasta me da coraje haberme perdido tantos amaneceres por quedarme dormida». Esa confesión me hizo pensar en todo lo que nos roba el insomnio. No solo horas, sino paisajes, conversaciones y la tranquilidad básica de saberse dueño del propio reloj. Sé que a veces mis relatos parecen más cuentos familiares que discursos científicos, pero intento que comprendáis que la ciencia del sueño es real, tangible, y se experimenta dentro de cada uno. Yo lo he probado con mi madre, lo he probado en mí mismo, y lo he visto repetirse en cientos de pacientes. Dormir bien es el factor que une todas las historias de longevidad que he presenciado. A los 91 años, sigo atendiendo a personas, subo escaleras, paseo sin bastón. Y mucha culpa de esta frescura se la atribuyo a respetar mis horarios nocturnos. Os dejo un último consejo, surgido de aquella experiencia con mi madre. Nunca subestiméis la rutina. La misma taza de infusión, el mismo gesto de cerrar las cortinas, la misma música suave. Esos actos, que a los jóvenes pueden parecer ridículamente rígidos, son en realidad señales hacia el cerebro para soltar la carga del día. A veces, la ciencia más sofisticada
se resume en algo tan sencillo como repetir pequeñas coreografías en la penumbra de la habitación. De modo que cuando alguien me pregunta cómo arranqué mi cruzada personal por un sueño más sabio, yo respondo sin titubeos: gracias a mi madre y a las largas noches que compartí con ella en vela, descubrí que la medicina auténtica se oculta en la disciplina, no en las farmacias. Y sonrió al recordarlo, porque aquel sufrimiento familiar se convirtió en legado para miles de personas. El reloj interno, ese misterioso artefacto invisible que gobierna más de lo que estamos dispuestos a reconocer, no suena con campanadas, no tiene agujas que podamos girar a voluntad. Y sin embargo, sus órdenes son tan poderosas que pueden decidir si vivimos con energía o si vegetamos arrastrando los pies. A lo largo de mis décadas de trabajo, he observado cómo este reloj biológico cambia con la edad, adelantando las horas de somnolencia sin que la mayoría de la gente lo sepa o lo acepte. El término técnico que utilizamos es ritmo circadiano. Básicamente, es el ciclo de unas 24 horas que regula desde la temperatura corporal hasta la secreción hormonal. En la juventud, suele coincidir con hábitos sociales. Nos da sueño más tarde. Nos permite aún trasnochar en alguna fiesta. Y el cuerpo aguanta los excesos. Pero a medida que pasan los años, la melodía cambia. El reloj interno adelanta sus notas. El sueño llama antes. El despertar sucede al alba, y no por capricho, sino porque la producción de melatonina se modifica. Uno de los problemas más frecuentes es que las personas mayores se niegan a escuchar su propio reloj, por nostalgia, por costumbre o por simple rebeldía. Mantienen horarios juveniles. El resultado es el cuadro clásico: dar vueltas en la cama a medianoche, despertar varias veces por la madrugada y levantarse cansado. Al tratar de imponer nuestra voluntad sobre la biología, acabamos siendo nosotros los derrotados. Hay un proverbio asiático que siempre traigo a la conversación. El sabio se inclina como el bambú cuando sopla el viento. El rígido se parte. En términos de sueño, el sabio ajusta su horario y descansa mejor. El rígido insiste en luchar contra la fatiga y termina roto. Os confieso que no siempre fui tan disciplinado. En mis 40, cuando todavía pensaba que la juventud era eterna, acostumbra a quedarme revisando expedientes y artículos médicos hasta bien pasadas las 11. Me sentía profesional y aplicado. Sin embargo, empezaron a llegar las señales: dolor de cabeza, irritabilidad con los colegas y, sobre todo, esa niebla mental que impide hilar una conversación con elegancia. Fue entonces cuando decidí seguir la lógica de mi propio cuerpo. Una información extravagante que encontré en mis investigaciones puede daros una idea de lo extraño de estos procesos. Hay una tribu en la Amazonía cuyos miembros parecen organizados sin relojes ni calendarios, solo por la luz solar. Se acuestan apenas cae el sol, entre las 7 y las 8 de la tarde, y despiertan con el canto de los pájaros de la mañana. Curiosamente, sus ancianos muestran niveles de vitalidad impresionantes, y la comunidad apenas registra casos de hipertensión. Claro que alguno dirá: doctor, ellos no tienen televisión ni móviles. Exacto,
Esa es justamente la diferencia principal. El debate científico actual gira en torno a si los cambios del reloj interno con la edad son inevitables o si pueden atenuarse con intervenciones. Algunos investigadores defienden que con suficiente exposición a la luz artificial se puede retrasar el reloj, acercándolo a patrones juveniles. Otros opinamos que eso es como pintar un río de otro color. De momento parece distinto, pero la corriente es la misma. En realidad, lo más razonable es adaptar el estilo de vida al nuevo ritmo en lugar de oponerse a él. Permitidme una ilustración práctica. Imaginaos a un hombre de 72 años, jubilado, que insiste en acostarse a las 11:30 porque así siempre lo ha hecho. Empieza a sentirse débil, se despierta cada 2 horas y consulta avergonzado. Tras unas pocas sesiones de terapia en las que aceptó trasladar su descanso a las 9:30, regresó feliz porque dormía 7 horas de un tirón. Le dije bromeando, ha descubierto un spa dentro de su propio dormitorio y además gratis. El hecho de sabiduría que quiero subrayar aquí es el siguiente. Envejecer no significa necesitar menos sueño, sino necesitarlo en otro horario. Es un error extendido creer que los ancianos duermen poco por naturaleza. Lo cierto es que sus ciclos de sueño son más fragmentados y adelantados, pero la cantidad de descanso reparador que requiere el organismo sigue siendo muy alta. Entre las curiosidades científicas con las que suelo divertir al público está la de ciertos insectos que, a diferencia de nosotros, mantienen su relojería interna aunque se les prive de toda luz o pistas externas. Por ejemplo, algunas abejas encerradas en completa oscuridad siguen manteniendo un horario de vigilia y reposo casi perfecto. La naturaleza ha perfeccionado sus rutinas mucho antes que nuestras teorías. Aquí se abre otro punto de debate. ¿Cuánto influye la sociedad en nuestra interpretación del reloj interno? Porque incluso si el cuerpo nos pide descanso, las obligaciones sociales, cenas tardías, televisión, reuniones, actúan como barreras. Hay expertos que sostienen que el problema no es biológico, sino cultural. Mi visión es que ambas cosas se contaminan. Nuestra cultura moderna no respeta la señal, y así agrava la confusión del organismo. Cuando enseño esto en talleres para mayores, sueno casi como un instructor de viaje. No intentéis tomar el tren de París cuando vuestro billete es para Roma. El tren del sueño pasa a su hora. Si lo perdéis, la espera se hace larga y frustrante. Recuerdo a un abuelo de 78 años que me dijo entre risas, «Doctor, acostarme a las 9 es demasiado pronto. Mis amigos pensarán que soy un niño». Yo le respondí con otra risa, un poco cómplice. Mejor ser un niño descansado que un adulto somnoliento dando cabezazos en la mesa. Ese chiste ligero logró romper su resistencia y finalmente aceptó probarlo. A las pocas semanas regresó con mejor apresuramiento y un humor que hacía sonreír a toda la sala de espera. A veces subestimamos lo poderoso que es este pequeño giro de mentalidad. No estamos hablando de comprar dispositivos, ni de gastar dinero en terapias costosas. Solo basta escuchar el indispensable susurro del reloj biológico. Y creedme, ese reloj no miente. Cuando susurra,
conviene obedecer. Con los años, me he convencido de que comprender y aceptar el reloj interno es, en realidad, uno de los actos de sabiduría más profundos de la vejez. No se trata de rendirse, sino de bailar al ritmo de una nueva música que, si la seguimos, nos mantiene vivos, lúcidos y dispuestos a disfrutar del día. La pregunta inevitable llega siempre en el mismo tono, casi como un secreto prohibido que alguien por fin se atreve a formular. Doctor, ¿a qué hora debo acostarme exactamente para no arruinar mi salud? Y ahí es cuando yo sonrío y respondo con total claridad. Entre las 9 y las 10 de la noche está la ventana dorada, lo que a veces llamo la hora mágica. Suena rígido, lo sé, pero la ciencia y la experiencia me han mostrado que ese intervalo es el momento preciso en el que un cuerpo de más de 70 años entra en sintonía con la melatonina, el reloj interno y la fatigada maquinaria que pide descanso. Sé que para las generaciones más jóvenes, esa franja suena absurda. Acostarse a las 9, piensan. Pero si apenas empieza la mejor película. Sin embargo, la biología no negocia con la cartelera televisiva. Después de las 10, el nivel de melatonina ya no asciende en el mismo vigor, y nos enfrentamos a una paradoja brutal. Cuanto más tratamos de mantener los ojos abiertos, más agotados y menos capaces estamos de dormir profundamente. He contado en múltiples conferencias un caso que ilustra a la perfección esta ley. Un hombre de 79 años, acostumbrado desde los 20 a ir a la cama a medianoche, llegaba a mí como a un último recurso, tras años de fármacos sin resultado. Le propuse una especie de experimento social: cambiar su hora de sueño a las 9:30, sin trampas. Después de solo 2 semanas, no solo dormía 6 horas seguidas, sino que su hipertensión se estabilizó. Fue tan impactante para él que me juró comenzar una campaña de evangelización del sueño para todos sus amigos jubilados. Si lo pensáis bien, un hecho de sabiduría asociado a la edad es la reconciliación con los ritmos naturales. Igual que dejamos de comer pesadamente porque el estómago ya no lo tolera, o que comprendemos que la vista se cansa más rápido, también hemos de actuar con la noche. Antes cedíamos terreno al horario laboral. Ahora debemos ceder al horario del cuerpo. Añado una curiosidad que siempre sorprende. Existen mamíferos cuyo sueño profundo coincide con fases muy concretas de la noche, independientemente de su entorno. Por ejemplo, ciertos murciélagos entran en su descanso más regenerativo justo en las primeras 2 horas de oscuridad completa, sin que la luz artificial los engañe. Esto demuestra un principio universal. Muchas especies aprovechan una ventana corta e intensa de restauración. En humanos mayores, esa ventana está entre las 9 y las 10. Aquí aparece un debate entre especialistas. ¿Acaso deberíamos imponer como norma médica un toque de queda biológico para ancianos? Hay quienes sostienen que hacerlo sería paternalista y atentaría contra la libertad personal. Y otros respondemos que recomendar esa hora, como se recomienda abstenerse de fumar, es simplemente aplicar prevención basada en evidencia. El dilema se mantiene abierto, pero cada vez más estudios, incluso en países distintos, coinciden
en señalar la misma franja como ideal. Recordad que el sueño no es homogéneo. Pasamos por fases: adormecimiento, sueño ligero, fases profundas y sueño paradójico o REM. Lo que cambia en la vejez es la proporción. Disminuye especialmente la llamada fase de ondas lentas, la responsable de la reparación celular más intensa. Eso significa que, si además retrasamos la hora de dormir, la reducción se vuelve aún mayor y la sensación de haber descansado nunca llega. Una paciente mía, maestra jubilada, llegó deprimida porque despertaba cada madrugada con dolor de cabeza. Le pedí que transformara sus costumbres: luces más bajas desde las 8, una infusión templada y a la cama antes de las 10. 3 días después, supe que había despertado libre del dolor por primera vez en años. Y a la semana me escribió agradecida diciendo: «Doctor, me está costando más quedarme despierta que conciliar el sueño». Esa frase resume la victoria del reloj natural sobre los caprichos sociales. Con ligereza, suelo bromear en consulta: si quieres ser noctámbulo a los 75, al menos escribe poesía. Así convertirás tu insomnio en arte. Pero lo cierto es que, si buscamos salud, es preciso ajustar la agenda. La poesía también puede florecer a las 6 de la mañana, cuando el sol nace y las ideas se sienten frescas. Lo que más agradecen quienes prueban esta rutina temprana es descubrir que la mañana cobra otra dimensión. No se trata solo de dormir mejor, sino de sentir una claridad mental renovada. Pacientes que apenas recordaban pequeños detalles empiezan a lucirse en test de memoria. Los expertos explican esto porque el descanso temprano favorece una depuración cerebral nocturna más eficiente. Una rareza divertida. Algunos estudios observaron que quienes se duermen justo a esta hora, las 9:30, tienden a tener sueños más vívidos y elaborados. No me preguntéis por qué exactamente. Aún no hay consenso académico, pero sí puedo deciros que muchos pacientes me han contado relatos oníricos ricos, simbólicos, justo tras adoptar este horario. Quizá el cerebro, agradecido por el respeto, decide regalarnos un espectáculo más colorido. El debate aún no cerrado es si este cambio de horarios funciona en todas las latitudes. En regiones donde el sol se pone muy tarde, ¿de verdad conviene acostarse a las 9? Algunos investigadores defienden que las señales de luz natural modifican parcialmente la norma. Sin embargo, mi postura es que, para los mayores, el organismo sigue beneficiándose de ese adelantamiento. Incluso si fuera de casa, todavía no está completamente oscuro. Quizá ahí radique nuestra mayor desconexión moderna. Vivimos pendientes del reloj eléctrico, no del sol, y esa brecha marca la diferencia. Concluir esta sección con un mensaje claro es sencillo. La hora de dormir no es un capricho, es un medicamento natural, gratuito y, si se toma a tiempo, extiende la vitalidad como nada más en la vida. El secreto no es tanto dormir mucho, ni perseguir obsesivamente la perfección, sino acostarse en esa franja mágica donde las puertas del cuerpo se abren de par en par para la restauración. Llegados a este punto, muchos me dicen con cierta impaciencia: «Está bien, doctor. Entiendo que debo acostarme antes, pero
¿Qué puedo hacer durante el día para preparar mi noche? Y ahí empieza la parte práctica, donde los hábitos diurnos se transforman en guardianes del descanso nocturno, porque lo cierto es que no basta con meterse en la cama a las 9. El cuerpo necesita señales, un acompañamiento, pequeñas coreografías que, sumadas, abren el túnel hacia el sueño profundo. El primer hábito que siempre recomiendo es controlar el momento del ejercicio. Al contrario de lo que muchos creen, no todo movimiento físico ayuda al descanso si se practica tarde. Llevo años viendo pacientes que caminaban a las 8 de la noche o hacían gimnasia intensa al caer el sol y luego se quejaban de insomnio. Claro, se habían encendido todas las hormonas de alerta justo antes de intentar dormir. Mi consejo: trasladar esa actividad a la mañana o a primera hora de la tarde. Una caminata al sol. Además, aporta vitamina D, mejora el ánimo y sincroniza el reloj interno. Recordad este hecho de sabiduría. La energía bien gastada a mediodía se transforma en descanso genuino a la noche. Un segundo hábito crítico atañe a las pantallas luminosas. Móviles, tabletas, televisores. Sus destellos azules engañan al cerebro como si todavía fuera a pleno mediodía. He visto ancianos mirando las noticias a la 1 de la madrugada, convencidos de que era relax, y luego culpar al destino de su insomnio. Un ejemplo divertidísimo. Un abuelo me confesó que se dormía antes de apagar la televisión, y cuando abría los ojos a medianoche, un programa de concursos gritaba: «¡Ha ganado un coche!». Se levantaba tan alterado que tardaba otra hora en calmarse. Yo le sugerí humorísticamente: «Deje el televisor, que los coches no caben por la ventana de su cuarto». Después de aquella risa, aceptó limitar la pantalla y dormir mejor. Como curiosidad extraña, os cuento que algunos estudios de neurociencia comparan la luz de los móviles con pequeños rayos de sol en miniatura. Expuestos de madrugada, producen en el cerebro un retraso de hasta 90 minutos en la secreción de melatonina. Es como si estuviéramos colgando bombillas invisibles en nuestra corteza cerebral. Despreciar este detalle es un error monumental, sobre todo a edades avanzadas, cuando la producción hormonal ya de por sí está disminuida. El tercer hábito pasa por la cafeína y el alcohol. Muchos mayores se engañan pensando: «Un café después de comer me ayuda a digerir», o «un vasito de vino me da sueño». La realidad es más cruda. La cafeína puede permanecer activa entre 5 y 8 horas en el organismo, y a los 70 años, este tiempo se prolonga aún más. En cuanto al vino, sí provoca cierta somnolencia inicial, pero después arruina las fases profundas y multiplica despertares. El chiste que suelo soltar aquí es: el vino engaña mejor que un trilero de feria. Te hace ver 3 copas, pero en realidad te roba la cama de un tirón. El cuarto hábito fundamental es la creación de un ritual de presueño. El cerebro adora la repetición. Es como si cada noche quisiera escuchar un cuento familiar que le recuerde: «Tranquilo, ya se acabó el día». Yo recomiendo bajar la luz desde las 8.
tomar una infusión sin cafeína, quizá una ducha tibia y leer unas páginas de algo liviano, no informes de Hacienda. Salvo que queráis pesadillas con números, lo esencial es que cada paso se repita. Así, el cerebro entra en piloto automático y se prepara para dejar de luchar contra el descanso. El quinto hábito es el cuidado del entorno. La temperatura ideal está entre 18 y 20 grados. Demasiado calor convierte la cama en un horno que interrumpe las fases profundas. Demasiado frío activa el temblor como alarma natural. Lo mismo vale para la luz, cortinas gruesas, antifaces si es necesario, y silencio moderado. Uno de mis pacientes, una señora de 78 años, tenía la costumbre de dormir con la televisión a bajo volumen para no sentirse sola. Al quitarla y reemplazarla por un pequeño dispositivo de sonido blanco, no solo durmió más, sino que comenzó a disfrutar de un silencio que, pronto, se le volvió compañía verdadera. Permitidme insertar aquí un hecho curioso. En algunas ciudades de Japón, los hoteles ofrecen habitaciones para dormir profundamente, equipadas con colchones especiales e iluminación regulada en tonos naranjas. Y funcionan. Pero yo siempre digo a mis pacientes, no hace falta pagar por una habitación japonesa, cuando con un poco de disciplina podéis transformar la vuestra. El debate académico más discutido sobre este apartado gira en torno al papel de la actividad física vespertina. Hay investigadores que sostienen que incluso ejercicios a última hora, si son suaves como yoga o estiramientos, pueden tranquilizar y facilitar el descanso. Otros recomiendan eliminarlos por completo, temiendo su efecto estimulante. Mi visión es ecléctica. Depende no tanto de la actividad en sí, sino de la persona. He visto abuelos quedarse dormidos en 5 minutos tras hacer unos pocos movimientos de tai chi, y otros que, con esa misma rutina, se encendían como farolas. La clave, como en muchas cosas de la vida, está en conocerse a uno mismo. No quiero que este desfile de normas se sienta como una lista rígida, sino como una caja de herramientas. El humor puede suavizarlo, por ejemplo, más de una vez, tras recomendar sacar los aparatos electrónicos fuera del dormitorio. Alguna anciana bromea, y también saco al marido roncador. Yo sonrío y asiento. Si ronca más que la tele, debería dormir en otra habitación, al menos algunas noches. Esos pequeños chistes ayudan a entender que la higiene del sueño no debe vivirse con resentimiento, sino con un espíritu ligero. En definitiva, los hábitos diarios son los que pavimentan la autopista hacia un sueño profundo. Sin ellos, la cama se convierte en un campo de batalla. Con ellos, un templo de reposo. Nunca subestiméis lo cotidiano. A esa edad, cada pequeño gesto tiene un peso gigantesco en el equilibrio del reloj interno. A pesar de todos los consejos y rutinas que uno pueda seguir, hay noches en que el sueño se esconde, como un niño travieso jugando al escondite. Todos hemos tenido esa experiencia. Te acuestas a tu hora, apagas las luces, respiras hondo y nada. El cerebro se convierte en una sala de juntas donde se reúnen ideas absurdas. Desde recordar lo que dijiste en 1994 hasta calcular mentalmente las calorías de una paella. Pues bien, en esas madrugadas rebeldes, conviene tener estrategias prácticas
que funcionan como llaves de emergencia. La primera herramienta infalible que enseño es la regla de los 20 minutos. Si después de 20 minutos en la cama no te has dormido, no inicia. Levántate. Cambia de habitación. Haz algo tranquilo, como leer unas páginas, escuchar música suave o simplemente sentarte en silencio. Lo que nunca recomiendo es quedarse en la cama dando vueltas, porque la mente empieza a asociar el colchón no con descanso, sino con frustración. Una paciente me relató que cada noche se quedaba en la cama recitando mentalmente la lista de hijos, nietos y bisnietos, como si fuera una letanía. Eran tantos que, inevitablemente, se ponía nerviosa al temer olvidar uno. Con la regla de los 20 minutos, aprendió a romper ese ciclo y regresaba a la cama solo cuando el sueño la dominaba de nuevo. Otra técnica maravillosa es la respiración 4-7-8. Inspira, contando 4. Retén 7. Suelta contando 8. Puede sonar a entrenamiento militar, pero en realidad es como escribir un poema con la respiración. El cuerpo responde de inmediato. Se reduce la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso baja revoluciones y la tensión muscular cede. En consulta suelo bromear. Si lo haces bien, el único problema será que caerás dormido antes de llegar a 8. Relacionado con esto, está la práctica de relajación muscular progresiva. Imagina recorrer tu cuerpo por partes, tensando y soltando suavemente los músculos desde los pies hasta el rostro. Un abuelo que lo adoptó afirmó entre risas que descubrió músculos que no sabía que tenía. Doctor, jamás pensé que podía estresar hasta las orejas. Y en realidad, no estaba del todo equivocado, porque incluso la mandíbula y la frente almacenan tensión nocturna. El hecho de sabiduría que rescato aquí es aprender a soltar en lugar de luchar. El doctorado de la vejez debería entregarse a quienes consiguen dejar de pelearse contra la propia mente. Esa experiencia vital de aceptar que muchas cosas no dependen de nosotros, trasladada al momento nocturno, obra milagros. No puedo controlar todo, pero sí puedo soltarlo para dormir. Esa es la pedagogía más sencilla y más difícil a la vez. Entre las rarezas que siempre sorprenden cuento la historia de un experimento en el que personas privadas de sueño profundo empezaron a tener ilusiones sensoriales. Creían que el reloj de la pared respiraba o que las sombras se movían solas. Esto demuestra hasta qué punto la mente necesita reposo. Cuando lo comparto, suelo añadir con humor, de modo que si tu lámpara parece bailar, mejor duerme unas horas antes de llamar al exorcista. Un debate científico abierto en este terreno es sobre la eficacia real de los suplementos naturales. Manzanilla, lavanda, melisa, triptófano. Algunos investigadores defienden que sus resultados son más psicológicos que fisiológicos, un efecto placebo agradable. Otros encuentran beneficios mensurables en la calidad del sueño. Yo adopto una posición pragmática. Si una infusión relajante no hace mal y la persona la disfruta, ya mejora su ritual de descanso, ¿no? La magia de la rutina es casi tan poderosa como cualquier molécula. Otra de las claves para esas noches tosudas está en los cuadernos de preocupaciones. Sí, cuadernos.
Recomiendo tener una libreta en la mesilla y, cuando empiecen las preocupaciones a desfilar como un circo de medianoche, escribirlas todas. Una paciente de 81 años se reía porque su libreta parecía diario de cotilleos. Hoy temí que el gato se quede sin comida, que mi nieta se case con alguien terrible y que los vecinos cierren el portal con ruido. Cuando lo escribió todo y pospuso pensar en ello para la mañana, al instante pudo dormir. La técnica funciona porque libera al cerebro de la obligación de retener todo. El quinto recurso que propongo son las siestas inteligentes. Muchos ancianos creen que deben evitarlas para no arruinar la noche. Y sin embargo, un breve descanso al mediodía puede actuar como un préstamo amable de energía. La clave son dos condiciones: duración máxima de media hora y horario entre la 1 y las 3 de la tarde. Esa pausa puede salvar la jornada sin estropear la noche. Volviendo a los momentos de insomnio, otro arma que no falla es el humor nocturno. Lo digo en serio. Reírse de uno mismo en medio de esas vigilias rompe el bucle de frustración. Yo, cuando alguna vez paso una noche difícil, me sorprendo pensando cosas tan absurdas como: si ahora mismo contara ovejas, me pedirían turno ellas para descansar. Esa broma interna me hace sonreír y rebaja la tensión. Porque el insomnio alimentado por la ansiedad es como un incendio que solo el humor puede suavizar. Estas técnicas, bien aplicadas, convierten noches de pesadilla en episodios pasajeros. Y, lo más importante, enseñan a los mayores que no están en guerra contra la cama. La cama no es enemigo, es el refugio donde volver a confiar cuando las estrategias acompañan sin forzar. Lo subrayo con la historia de un viejito entrañable que solía decirme: «Doctor, usted me ha devuelto mi almohada». Y no hablaba del objeto en sí. Hablaba de la confianza en entregarse al descanso sin miedo. Cuando logré escuchar esa confesión, entendí que gran parte de mi trabajo no era solo científico, sino profundamente humano. En mis viajes y lecturas, a lo largo de los años, siempre me ha fascinado la existencia de esos rincones del planeta donde la gente parece desafiar las estadísticas. Son lugares ya llamados zonas azules, territorios en los que abundan los centenarios rebosantes de vitalidad. El secreto de su longevidad no está en fórmulas mágicas, sino en rutinas sencillas y profundamente humanas. Y, entre esos secretos, el sueño ocupa un lugar privilegiado. Tomemos como ejemplo Okinawa, en Japón. Allí he conversado con ancianas de más de 100 años que, al contarme su horario, lo hacían con la naturalidad de quien habla de la hora de comer. Se acuestan siempre entre las 9 y las 10 de la noche y despiertan con la primera luz del amanecer, alrededor de las 5. Al preguntarle si nunca desvelan, una me dijo riendo: «¿Desvelo? Eso es cosa de políticos, no de abuelas». Esa sabiduría, vestida de humor, encierra la idea de que el descanso temprano es tan normal como regar las plantas. En la isla griega de Icaria, la costumbre incluye algo particular: una siesta corta después de comer, de unos 30 minutos. En mi primer encuentro con un anciano local, me explicó que esa siesta era como dar cuerda al reloj interno
para que la tarde fluya sin tensiones. Lo curioso es que estudios recientes comprobaron que esa sencilla práctica reduce la mortalidad cardiovascular en casi un 37%. Ya veis, ni máquinas complejas, ni tratamientos carísimos. Simplemente cerrar los ojos media hora bajo el sol. En Cerdeña, Iglia, observé otra curiosidad. Allí los ancianos no luchan contra la puesta de sol. Viven en armonía con la luz natural, sin encender grandes lámparas, ni permanecer frente a pantallas. Al caer la noche, las calles se recogen, y lo único que suena son las conversaciones suaves en los portales antes de despedirse temprano. La cultura misma protege su sueño. Este escenario me resultó casi poético, pensé. Mientras en otras ciudades luchamos por distraernos hasta medianoche, aquí se entrega la gente a la noche como si fuera un viejo amigo. Un hecho de sabiduría que unifica a estas comunidades longevas es comprender que el sueño no es un estorbo ni un obstáculo en el camino hacia la productividad. Lo ven como una inversión diaria que sostiene cualquier otra actividad. Mientras que nosotros decimos, pierdo tiempo durmiendo. Ellos dicen, gano vida descansando. Parece simple, pero cambia la percepción entera. Una rareza, descubierta en Icaria, me hizo sonreír. Los habitantes acostumbran beber infusiones de hierbas autóctonas antes de dormir, como salvia o mejorana. Algunas de esas hierbas tienen efectos hipotensores y sedantes suaves, de modo que al final la tradición y la ciencia coinciden. Es curioso pensar que lo que para ellos era un ritual familiar, para los laboratorios europeos es casi una receta patentable. Aquí aparece un debate académico aún abierto. ¿Qué pesa más en la longevidad de estas zonas? ¿La genética o los hábitos? Hay estudios que defienden una carga genética poderosa. Otros insisten en que el estilo de vida ya es la clave y que cualquier persona, en cualquier país, podría replicar tales beneficios si adoptara rutinas similares. Yo me inclino a pensar que hay una mezcla, pero si tuviera que apostar por un único factor replicable, sería el respeto por el sueño. Permitidme contar una anécdota en tono ligero. En Okinawa conocí a una mujer que, a sus 95 años, aseguraba que el secreto de su descanso era dormir siempre con los pies cubiertos, aunque fuera verano. Me lo dijo señalando sus calcetines de lana, y añadió divertida, si no, mis sueños se escapan por los dedos. Nadie podrá demostrar científicamente esa afirmación, pero os aseguro que me pareció la explicación más tierna que jamás escuché sobre higiene del sueño. Lo fascinante es que estas culturas combinan varias piezas. Duermen temprano, despiertan con el sol, incluyen pequeñas siestas, evitan sobreexponerse a la tecnología y conservan rituales previos al descanso, tan sencillos como conversaciones familiares o infusiones calientes. Nada de esto figura en manuales sofisticados, y sin embargo, funciona de forma magistral. Cuando regresé de sus viajes, traté de transmitir esta humilde idea a mis pacientes. La lógica universal es alinearse con la naturaleza. No hace falta mudarse a un pueblo griego o a una isla del Pacífico. Basta con imitar la coherencia que ellos jamás abandonaron. A veces me preguntan si es posible traer esas prácticas a una ciudad caótica.
Mi respuesta es que sí. Siempre se puede apagar el televisor un poco antes, cenar más ligero y dejar al móvil fuera de la habitación. No se trata de vivir como monjes, sino de recuperar un pacto roto con nuestra propia biología. Y os confieso que esa visión me llenó de esperanza. Ver rostros tan ancianos y a la vez tan luminosos me recordó que la vejez no tiene por qué equivaler a decadencia. Puede ser, si cuidamos nuestro sueño, una continuidad serena y vigorosa. Ojalá más sociedades adoptaran ese modelo. Cuando pienso en todo lo que os he contado, la sensación que me inunda es la de un viaje que comenzó en la oscuridad de noches interminables, continuó con descubrimientos científicos, se enriqueció con las historias de pacientes y familiares, y se iluminó con la sabiduría de culturas lejanas. Al final, cada experiencia apunta a la misma conclusión. El sueño no es un lujo, es el pilar más sólido de la salud, y acaso el único medicamento que todos tenemos al alcance de la mano de manera gratuita. En mi caso, después de más de 6 décadas como médico y más de 9 como ser humano, me atrevo a subrayar un hecho de sabiduría esencial. Nuestra vejez no la determina solo la edad en el calendario, sino la calidad del reposo que concedemos cada noche a nuestro cuerpo. He conocido ancianos de 70 años que parecían de 90 simplemente porque maltrataban sus ritmos. Y también he acompañado a abuelos centenarios lúcidos, activos y alegres gracias a una disciplina casi religiosa con su descanso. Recordad esa hora dorada de entre las 9 y las 10 de la noche, ese momento en que la naturaleza abre un túnel privilegiado hacia el sueño profundo. Recordad también la importancia de los pequeños hábitos: mover el cuerpo por la mañana, apagar las pantallas con antelación, moderar el café y el vino, crear un ritual previo al descanso y respetar la paz de la habitación. Y no olvidéis las estrategias para las noches rebeldes. La regla de los 20 minutos, la respiración que calma, el humor que disuelve la ansiedad, o incluso escribir los miedos en un cuaderno para que pesen menos. La rareza que os menciono en esta recta final es una observación propia. He notado que muchos de mis pacientes, al adoptar un horario temprano de dormir, no solo mejoran en salud física y mental, sino también en creatividad. Uno me decía: doctor, ahora me levanto con ideas nuevas para pintar cada mañana, como si mis sueños fueran maestros nocturnos. Quizás sea casualidad, quizá no, pero me gusta pensar que el sueño no solo repara, también inspira. Hoy sigue debatiéndose en la comunidad académica, si el sueño debe considerarse un marcador clínico tan esencial como la glucosa o la presión arterial. Algunos opinan que es difícil de medir y demasiado subjetivo. Otros creemos que ignorarlo es como cerrar los ojos al termómetro de la vida. Para mí, ya lo he decidido. Si no pregunto a mis pacientes cómo duermen, mi evaluación está incompleta. Quiero cerrar con ternura. Me habéis acompañado en este recorrido, a ratos riguroso y a ratos divertido, y ahora me imagino vuestro rostro cansado tras leer. Sed sinceros. ¿Ya sentís los párpados pesados? Eso sería para mí el mejor cumplido.
haber convertido estas palabras en música de arrullo. Me gusta regalar a mis oyentes la siguiente visualización. Imagina tu cama como una barca de madera suave. Te tumbas, cierras los ojos y cada respiración es el vaivén del agua. A lo lejos, una orilla iluminada espera tu llegada por la mañana. No hay prisas, no hay relojes, solo la certeza de que ese trayecto tranquilo te mantiene vivo y lúcido. Sé que la vida moderna es bulliciosa, que los móviles vibran y los compromisos no se detienen. Pero dentro de ese ruido, aún podemos rescatar un espacio íntimo. Yo lo hago cada noche, ajustando mis sábanas, apagando todo aparato y confiando en que el silencio es la mejor melodía. Ese acto mínimo es, en realidad, un pacto con mi perpetuidad. Así que, si has llegado hasta aquí, felicidades. Ya has dado el primer paso para reconciliarte con tu propio reloj. Ahora te corresponde a ti traducir estas ideas en hábitos, no por obligación, sino por amor propio. El descanso no es pereza, es la disciplina silenciosa de quienes desean vivir mucho y bien. Y con una voz más baja, casi en susurro, os dejo esta invitación. Esta noche dejad que las preocupaciones se queden tras la puerta, que el cuerpo se rinda sin culpa y que la mente se entregue confiada al misterio del sueño. Porque, creedme, mañana despertaréis con otro semblante y poco a poco la vida entera cambiará. Bajo la calma de este cierre, quiero bajar la voz, reducir el ritmo y dejar que sea el silencio quien vaya tomando el relevo. Hemos recorrido juntos la travesía del sueño, desde el primer aviso dramático sobre los años que puede robarnos, pasando por las vivencias íntimas, como la lucha de mi madre contra el insomnio, hasta los detalles técnicos del reloj interno, la ventana dorada y los hábitos diarios que pavimentan nuestros caminos nocturnos. Vimos que hay remedios para esas noches caprichosas en que la mente se convierte en un torbellino, la respiración controlada, las técnicas de relajación, el humor inesperado. Vimos también que, lejos de ser una carga, el descanso puede convertirse en inspiración y creatividad. Y compartimos la belleza de las culturas centenarias que convierten el dormir temprano y la siesta ligera en actos de sabiduría heredada. Quiero insistir suavemente en que nada de lo narrado es un sacrificio insoportable. Dormir antes, reducir estímulos, crear un ritual, abrazar la calma. Todo ello son gestos pequeños, accesibles a cualquiera, que multiplican sus efectos con el tiempo. No se trata de prohibiciones estrictas, sino de un arte de vivir más simple, el arte de dar al cuerpo la llave de su regeneración. Ahora, apaga las luces de tu cuarto, ajusta la temperatura, siente la textura de las sábanas en tus manos. Deja que estas palabras se disuelvan como eco lejano y que tu mente descanse. El mundo puede esperar mientras duermes, y al abrir los ojos en la mañana, descubrirás que sigues aquí, más fuerte, más claro, más sereno. Fin del guión. Buenas noches.